Los datos del paro en Asturias yo creo que son para lamentar la situación y actuar en consonancia con políticas que permitan corregir esta situación. La crisis no ha acabado con la sangría de empleo y al mismo tiempo las políticas económicas, ni las del Partido Popular en España ni las del Partido Socialista aquí en Asturias, lo único que han hecho ha sido generar la tormenta perfecta, son los rayos y truenos que al final terminan electrocutando, empapando a la mayoría de los trabajadores, a la mayoría de los asalariados y a la mayoría de los ciudadanos. Asturias tiene el dudoso honor de ser la comunidad autónoma que te ocupa el tercer lugar en crecimiento de paro en términos relativos y el cuarto en términos absolutos, y siendo el 15º en población, pues yo creo que es para hacernoslo mirar y para que el gobierno de Asturias también haga una reflexión sobre lo que son sus políticas, económicas, ¿no? El Partido Popular, con sus políticas económicas de regalos fiscales, de perdón a los defraudadores y de una política impositiva que hace recaer la salida de la crisis o el intento de salida de la crisis, que nosotros creemos que con sus políticas profundiza en ella sobre el conjunto de los trabajadores y los asalariados, los datos están ahí, no corrige la situación económica, no corrige la situación de desempleo, no corrige la situación de sufrimiento que tiene el conjunto de la sociedad. Y en Asturias, el Partido Socialista tampoco, porque el Partido Socialista ha elegido el socio que ha querido y los resultados lo demuestran. Es en este momento el alumno aventajado de Mariano Rajoy en materia de déficit. Y podría ser alumno aventajado de las políticas sociales porque tenemos en este momento más de 5.000 personas en espera en el salario social cuando tenemos 50.000 desempleados que no perciben ningún tipo de prestación. Ahí es donde tendría que ser aventajado el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Javier Fernández, y pese a la insistencia de Izquierda Unida no lo quiere ser. El que los mensajes que se puedan lanzar desde los gobiernos de que el interanual, el paro comparado de este año con el año anterior pues supone una mejora de la economía, simplemente es mentir. Aquí hay una sociedad que sufre, hay una sociedad que está recibiendo cada vez más claramente los evidentes efectos de la crisis, y las políticas del Partido Socialista en Asturias, las políticas del gobierno en Asturias, tienen dos alternativas: hacer el seguidismo de la política del Partido Popular, situación que nosotros no compartimos, o ser la palanca que combata con esas políticas, y para eso el Partido Socialista tiene que optar, tiene que elegir. Hasta ahora lo que ha hecho ha sido optar por hacer el seguidismo de las políticas del Partido Popular. Ahí estamos gobernando con unos presupuestos y unos socios que ha elegido el propio presidente, que es el Partido Popular y las políticas de ajuste, y nosotros, a pesar de que lleva 3 meses desde que lo anunció sin dirigirse a Izquierda Unida, le ofrecemos un diálogo sincero y serio que ponga en el centro de los intereses de la comunidad, en el centro de los intereses de la política de gobierno, el interés de los ciudadanos, de la reactivación económica y del empleo. Con esos 3 elementos, desde una óptica progresista, desde una óptica de izquierdas, solamente se puede corregir la situación de debacle que tenemos en este momento, es decir, poniéndose del lado de los ciudadanos, poniéndose del lado de la calle y no haciendo unas políticas como decíamos antes, de ajuste, que lo único que puede presumir es de eso, de ser el alumno aventajado de Rajoy y de ser el que está cumpliendo con los criterios de ajuste, con los criterios de déficit. Si no lo hace, si sigue optando por mantener las alianzas con el Partido Popular, Javier Fernández, el gobierno de Asturias, dejará de ser el cooperador necesario para ser protagonista y cómplice de la actual situación de sufrimiento y de la actual situación de crisis que padecemos en Asturias.